Siempre ha habido caos en el mundo, y eso es invariable. Solo los más fuertes y los bendecidos por Dios sobreviven. Son admirados, vanagloriados como ídolos. Los que quedaron derrotados o enemigos de la sociedad, que lograron desaparecer. En la memoria de muchos quedarán solo los miembros conocidos de una organización malvada. Sí, la misma organización que estás viendo. Tiene un nombre y una historia propios. Si una se corresponde con la otra, solo lo sabrás adentrándote en la vida de la propia organización Sombra de Muerte. Es hora de presentarles a uno de los miembros de la organización. Se llama Serena Raval. Esta hermosa chica es como un rayo de sol. Su pelo corto es dorado, y sus ojos parecen que se puede ver todo el cielo. Su figura encaja bien con las palabras grácil y deportiva. Por costumbre estaba de pie con postura erguida y pensativa, esperando la clase porque la habían asignado al 5º centro de entrenamiento. Estaba pensativa porque realmente quería ir al primero, porque le interesaba la esgrima, y ellos se especializaban en ella. El 5º centro de formación no es particularmente popular. La formación y el entrenamiento allí es duro, no tiene sentido según los estudiantes, y se especializa en la formación de supervivencia. Podemos suponer que el duro aprendizaje se debe al instructor que enseña allí. No era muy leal con los recién llegados, y tampoco lo era con los demás estudiantes. Sus ojos eran como fragmentos del hielo más frío, su pelo oscuro como un eco de oscuridad. Su severidad y sangre fría se veían acentuadas por su oscura capa, pero la larga espada en sus fuertes manos resultaba aterradora. Toda la imagen parecía creada bajo su nombre, pues le llamaban el demonio de hielo. Su voz áspera sonó como un trueno. Ordenó al número 23 que diera un paso al frente, y la chica bajo ese número solo miró temerosa al profesor. La tarea era simple, pero en palabras. Ella necesitaba desnudar su espada y atacar al entrenador. Con una breve inclinación de cabeza y señalando que la tarea estaba clara, entró en el campo y comenzó la batalla. Mientras tanto, Serena reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo. Sabía que las habilidades como espadachín de su compañera de clase eran medias, pero las habilidades del demonio de hielo y los otros maestros del 5º centro no tenía ni idea. Era un espectáculo curioso de ver. Fuera el tipo de profesor que fuera, despreciaba a sus alumnos, lo que no era razonable por su parte. ¿Por qué se comportaba así? No está claro. El alumno, preocupado pero decidido, se sitúa frente al profesor. Su mirada es seria, pero hay en ella una chispa de ambición y de deseo de vencer. En sus manos tiene una espada ligera pero poderosa, que blande con confianza. Sus movimientos son enérgicos, ansiosa por mostrar sus habilidades y demostrar que es digna de luchar contra un oponente tan serio. Este momento sucede tan rápido que el público no se da cuenta de lo que ha pasado. La espada del alumno acaba en el suelo, y el alumno también. Fue una caída muy torpe. La victoria en esgrima no le costó nada al demonio, pero le mostró el nivel de sus nuevos alumnos. Después de reprender no gratamente a la chica derrotada, le preguntó a la aprendiza cuál había sido su error, pero ni siquiera tuvo tiempo de enfrentarse a su oponente, y ya había soltado la espada. No pudo dar una respuesta correcta a la pregunta que le hicieron. Se limitó a mirar decepcionada al suelo y a sollozar, ya fuera de impotencia o de vergüenza. Quizás alguien del grupo pueda responder a la pregunta. Al principio se hizo un silencio sepulcral en Seúl, pero alguien se las arregló para sugerir que ella balanceaba mucho su espada. Las críticas del exterior no eran muy agradables de escuchar, pero había que... Serena, por su parte, habló más objetivamente, expresando que la chica se rindió rápidamente. Esto interesó al experimentado demonio, pero quería saber cuál era la razón de una derrota tan rápida como un rayo. Uno no debe desnudar su espada a menos que no haya intención de matar. Y hasta que alguien le haya degollado, un espadachín debe esforzarse por sobrevivir hasta el final. Fue una reflexión interesante y me llamó la atención, pero resultó equivocada para el entrenador. Pero Serena no entendía nada. Con un rápido movimiento, el demonio de hielo se acercó a ella con su espada, pero se espabiló a tiempo y desenfundó su arma, recordando el movimiento No 23, y muy oportuno. Serena pudo defenderse del primer golpe y puso un bloqueo. El duelo comienza con movimientos ligeros y ataques rápidos. El maestro demuestra una increíble agilidad y precisión en cada uno de sus movimientos. Mientras Serena, concentrada y dispuesta a luchar, intenta mantenerse en igualdad de condiciones. Y ahora estaban uno frente al otro, sosteniendo sus espadas contra el cuerpo de su oponente. La espada de Serena alcanzó el pecho ligeramente ensangrentado del demonio, y su espada se detuvo en el delgado cuello de la chica.
A lo que ella lanzó una mirada interrogante. ¿Y qué fue lo que falló esta vez? ¿Cómo se explican estas acciones? ¿Fue su error golpear el hueso y por lo tanto dejar a su oponente con vida? ¿Que se equivocó de nuevo? Una técnica que los estudiantes han aprendido antes de que se puede utilizar para matar de un solo golpe. Es Shadow Strike. No se debe utilizar como una defensa o prolongar con ella. ¿Realmente ese puñetazo causó todo esto? Un error es una técnica que el entrenador iba a cambiar por otra diferente. La joven alumna, la número 23, derrotada por su profesor, seguía sin poder reponerse y recuperarse de la derrota. Pensaba que si no tienes confianza, no debes rebelarte. A lo que el profesor respondió con una exclamación segura. Si no sabes matar, no te dejarán seguir vivo. Fue una afirmación que Serena recordaría durante mucho tiempo, pues ese día se dio cuenta de las habilidades del instructor al que todos temían. El entrenamiento no fue fácil. Los jóvenes tuvieron que correr 20 vueltas y practicar la patada de sombra 18 veces cada uno. Y también hacer 100 repeticiones cada uno. ¿Y no te acuerdes de descansar? Nadie consiguió contradecir al profesor. Habría sido peor para ellos. Dirigiendo su atención a las alumnas a las que derrotó en el duelo, las nombra por los números 23 y 7. El demonio les hizo un regalo especial al darles otras 10 vueltas y 50 repeticiones a cada uno. Y por supuesto sin quejas. Sin embargo, no creo que les hubiera ayudado en nada. Una y otra vez, los discípulos recorrían el mismo círculo varias veces, blandiendo su espada cientos de veces. En efecto, fue una sesión de entrenamiento muy dura y los rumores no eran rumores. Parecía que los alumnos iban a empezar a expresar su descontento ante la presión de semejante entrenamiento, pero de momento todo estaba tranquilo. El demonio se quedó de pie y observó a los recién llegados adaptarse a sus nuevas cargas de trabajo, que Serena notó. Sus intimidantes ojos de sangre fría llenos de desagrado eran visibles desde lejos, lo que no escapó a la atención del estudiante. Serena se sorprendió de que le hubiera herido en el hombro, y él ni siquiera diera señales de estar herido, o al menos incómodo. No. Está ahí de pie con cara de piedra. ¿Quién demonios es? En cualquier caso, subestimarlo fue un error. Y ese error le costó a Serena la derrota, pero ganó más a cambio, pues aprendió una importante lección. Por ahora, en aras de revivir a la familia Rabail, ha conseguido desentrañar una sentencia de muerte. La decepción en el quinto centro no resultó ser tal y desapareció por completo. La primera lección me dio fuerzas y me hizo esforzarme más. Y el entrenador seguía de pie observando la práctica, y sin embargo sintió el dolor que le había producido la batalla. La chica había herido el hombro de Demon, y le dolía muchísimo. Solo quería una cosa, curar la herida que tanto le atormentaba. Pero probablemente fue su dureza y compostura lo que mantuvo a raya sus sentimientos. El demonio de hielo se ha convertido en un gángster de tercera retirado, recordando cómo las cosas eran mucho mejor en los viejos tiempos. Pero ahora guarda rencor a nuestra Serena. La número 7 no fue tan sencilla, pues consiguió clavarle la espada en el hombro. Eso es exactamente lo que pensó el demonio. Había tanta esperanza en sus ojos que uno supondría que Serena era una heroína, pero el profesor se quedó perplejo. ¿Por qué iba a ir un especialista en héroes a una organización malvada? El aprendiz seguía mirando al demonio y sonriendo, para su disgusto. Él se quedó allí retorciéndose por la herida que ella le había infligido, aunque no lo demostró, mientras ella corría a su alrededor y le sonreía ligeramente. ¡Qué chica más descarada! Así era a los ojos del furioso demonio, y ahora pensaba que aquella alumna podía ser una pesada y arruinarle la vida. Los pensamientos le sorprendieron, y aún así se quedó de pie y esperó a que ella se rindiera, planeando ignorarla en el futuro. Pero la rabia no se calmó, y ya vivía con ganas de venganza. El deseo de Serena de estudiar más le dio más energía, donde la canalizó. La vida de Demon, o más bien de Ken Ronald, le había llevado a esta organización por una sencilla razón. Necesitaba ganar algo. Instructor Junior en la sombra de la muerte no era la peor opción, pero la enseñanza debe haber molestado el infierno fuera de él. El entrenamiento continuó, pero no con tanta eficacia como al principio. Los niños ya se caían de pie y se desplomaban sobre la hierba, incapaces de seguir corriendo o haciendo ejercicios con la espada. Ni siquiera temían ahora el posible disgusto del maestro. La chica del número 23 se esforzaba por seguir haciendo los ejercicios, pero el dolor de su cuerpo se hacía sentir. Serena seguía sin estar mal y continuaba entrenando. Para ella, como para los demás, también era una gran carga de trabajo. No le quedaban fuerzas, pero no estaba dispuesta a rendirse. Algún propósito la impulsaba.
Tenía los brazos, las piernas, todo el cuerpo entumecido, y solo era la primera sesión de entrenamiento. ¿Qué pasará después? ¿Será capaz el joven cuerpo de adaptarse a semejantes cargas? Al mirar al entrenador, uno pensaría que estaba allí de pie con una mirada tan fría y asegurándose de que todos obedecían sus instrucciones. En realidad, estaba pensando en su herida, le molestaba mucho, y esperaba pacientemente a que el alumno se rindiera para poder ir a la enfermería a comer. Serena lo miraba y se esforzaba cada vez más. Realmente quería terminar el entrenamiento. El profesor no entendía lo que hacía aquí, porque no le pagaban las horas extras, pero tenía que esperar y mantenerse en control. Solo un poco más y podrá dirigirse a la enfermería. Pero parece que no todo está sucediendo como él quiere que suceda. Las pequeñas manos de la niña se entumecieron por completo. Su espada cayó al suelo con un grito. No respiraba tranquila, parecía que soplaba una brisa y caía por esa espada. Pero solo queda un poco para completar la formación. Se puede ver que su cuerpo no es de acero. Este frágil cuerpo había soportado una tremenda cantidad de estrés y necesitaba descansar, así que su cuerpo lo tomó. Al ver lo ocurrido, el entrenador dio por terminada la sesión. Su reacción ante la caída de Serena estuvo llena de diferentes emociones. En primer lugar, se alegró de que ahora pudiera irse a descansar, y en segundo lugar, le sorprendió que después de haber venido hasta aquí, ella se rindiera tan fácilmente. Al oír la reconfortante noticia, los estudiantes regresaron a sus habitaciones con sus últimas fuerzas, pero ni siquiera tenían energía para alegrarse por el final de semejante tortura. Serena no tenía por qué irse. Estaba inconsciente, y Demon no tuvo más remedio que cogerla en su hombro herido y llevarla a la enfermería, por lo que estaba muy enfadado. Una cosa era tener una lección desagradable y una herida en el hombro, pero otra era cargar con alumnos exhaustos que ya se habían cabreado. Es increíble que para un demonio tan fuerte, esta chica fuera una gran carga y apenas llegara a la cama. No entendía por qué una chica le daba tantos problemas. La habitación era demasiado calurosa y sofocante. Hizo que Demon pensara en descansar mientras la chica yacía inconsciente. Así es, un villano de tercera no necesita mucho para estar de pie. Ahora en la venganza, Demonio despertó. Quería saber más acerca de la que le trajo tantos problemas en la última hora. Así que lo primero que decidió hacer fue desarmarla y guardar la espada. Y luego veremos lo que sucede a continuación. El hombre vio algo que no esperaba, un montón de cosas que ponían en peligro la vida, como armas tóxicas, dagas y estrellas arrojadizas, todas escondidas en su ropa siempre que era posible. ¿Es legal llevar eso encima? ¿Es una espía? Estos hallazgos llevaron a Demon a pensamientos similares, y sin embargo la chica parecía bastante inofensiva, pero el emblema de su anillo de oro me acercó a una suposición. Los símbolos en el anillo son el escudo de armas de la famosa familia de esgrima Rabaila. ¿Si es una espía noble? ¿Y qué iba a hacer ahora el profesor, ya que ella era su aprendiz? Y existía la posibilidad de que le recortaran su pequeño sueldo o le despidieran si esto salía a la luz. Ahora eso no es tarea. Tales problemas llevaron al sombrío profesor a pensamientos aún más oscuros. Los accidentes ocurren mucho durante los entrenamientos, y especialmente en este tipo de organizaciones, así que la chica podría ser enterrada sin más. Pero sí hay que matarlo. Hay que hacerlo rápido y con seguridad. Para héroes como Serena, las crisis son solo un peldaño para hacerse más fuerte. Así que para tener éxito, Demon tuvo que idear un plan. Mientras el enemigo secreto ideaba un plan, Serena dormía dulcemente y vagaba por el reino de Morfeo. Recordó a su padre, estaba enfermo y aparentemente muy mal. Tal vez es hora de encontrar un sanador. A lo que mi hija contestó que intentaría pensar en algo. Rabai es el clan que consiguió establecer la espada de piedra, uno de los 3 grandes estilos de esgrima. Pero el tiempo no se detiene. Cuanto más fuerte es la roca, más fácilmente se cubre de musgo. Y ahora la espada de piedra se convirtió en un estilo obsoleto. El clan Rabail se derrumbó rápidamente, pero su padre intentó transmitir todos sus conocimientos a su hija favorita. La salud del cabeza de familia estaba al límite. Enfermó tanto que hasta los sacerdotes desistieron. Serena le sucedió, y sabiendo cuánto esfuerzo había puesto su padre en revivir el clan, se marcó el claro objetivo de encontrar una solución para que el clan Rabai recuperara su antigua fuerza. Pero, ¿realmente no había otro camino que heredar la espada de piedra? ¿Habría sido un estilo diferente la solución? Pero ella no las conocía todas. Esos eran los pensamientos correctos. Necesitaba aprender los 3 grandes estilos. Aunque el fuego de la guerra no pueda dominarse debido al impulso intermitente,
El golpe de sombra de la muerte es muy posible. Serena fue sacada de sus cavilaciones por su padre, llamándola cariñosamente por su nombre. Se alegró mucho por él y corrió hacia él a esa hora, preguntando por su bienestar. Sumergiéndose en su fuerte abrazo, Serena enterró la cara en su pecho y se apresuró a contarle sus pensamientos, que había estado pensando durante los últimos minutos, pero el hombre la interrumpió. La cara de la hija estaba en la sangre de su padre, ahora lo miraba temerosa. Mi padre estaba cubierto de sangre, pero no murió. Seguía diciendo, el futuro de la familia Ravaille depende ahora de ti, recuérdalo. Se despertó sudando frío por la extraña predicción. Era como un sueño profético. Pero era difícil darse cuenta de los límites de la realidad y el subconsciente. Era más fácil echarle la culpa a que solo había sido un mal sueño. Y así lo hizo. Serena no sabía dónde estaba. Había estado en el campo de prácticas, pero estaba en una cama en algún lugar. No tardó en adivinarlo, pues ya le habían preguntado si era del linaje de Ravael. El instructor le hizo la pregunta, y sin miramientos le puso el anillo familiar en la mano. Ahora sentía que estaba sentada sobre algo afilado. Eran sus shurikens. Era malo, había sido expuesta y ahora teníamos que salir de aquí. Pero no estaba en la cámara de tortura ni en la enfermería, sino en la habitación de su entrenador. Lo que la sumió aún más en el estupor. El silencio no duró mucho. El demonio siguió hablando, pues no comprendía todo el panorama. Ravalle había caído, y su descendiente, que era un maestro espadachín, había aparecido en la sombra de la muerte. ¿Ni siquiera quedaba orgullo en la oxidada espada de piedra? Era una provocación y Serena no quería ceder a ella. Sería muy tonto por su parte. La joven heredera cogió el shuriken con un movimiento brusco y quiso lanzarlo hacia arriba, pero el demonio no lo permitiría. Otra acción que confirmó su corazonada y confundió aún más a Serena. En su metamorfosis de quién era este hombre, el demonio continuó la historia, recordando los 3 estilos en el manejo de la espada. El primer estilo es Ravail, espada de piedra. El segundo es el golpe de sombra de muerte. Y finalmente la tercera fue la llama de guerra. Demostrarlo no fue fácil, pues aún le dolía el hombro, pero Demon tuvo fuerzas suficientes para mantener la cara. Serena observó absorta cómo el instructor le hacía una demostración de la legendaria llama de guerra. ¿Qué hace aquí el descendiente de un espadachín? Probablemente lo mismo que el heredero de un espadachín. Era el destino. Estaban destinados a encontrarse aquí algún día. Pero ¿por qué había revelado su secreto y había averiguado tan fácilmente que ella estaba aquí? Para revivir a la familia Ravail, ¿y quién era ella? Estos pensamientos atormentaban a la heredera. Y el plan del demonio iba según lo previsto, pues ahora estaba segura de confundirlo con el heredero, y pensar que sus objetivos eran similares. Serena decidió preguntarle directamente por qué había revelado su secreto. La respuesta fue que había estado estudiando un estilo de fusión que combinaba llama de guerra y golpe de sombra, y ahora quería compartir sus conocimientos con Serena. Esa respuesta debió satisfacerla y así reforzó su leyenda. Había que ajustar el estilo, porque nunca se sabe qué efectos secundarios pueden aparecer, prosiguió. Para respaldar su mentira, dijo, no es posible enseñar fusión a quienes no tienen talento original. Estas palabras realmente tenían sentido, ya que un estilo incompleto supondría mucha tensión para el cuerpo. Así que ahora el instructor experimentaría con Serena. Así es, pero ella tendría que estar dispuesta a poner su vida en juego. Pero en la mente del instructor, ella ya era un cadáver. Por otro lado, era una gran oportunidad para mejorar la espada de piedra y continuar su linaje. Sin saber, por supuesto, las verdaderas intenciones del demonio, ¿qué respuesta dará Serena? ¿Aceptará perfeccionar su estilo de fusión con su heredero? Ha sido aceptada en secreto como aprendiz, pero ¿debería confiar en él? Y después de todo, le había mostrado lo que era claramente una llama de guerra. Y si el aprendiz era capaz de combinarla con la espada de piedra y el golpe de sombra, sería algo perfecto. Serena no podía dejar pasar una oportunidad así, y sin pensárselo mucho, dijo que sí. Ahora el ratón estaba en la trampa, solo quedaba cerrarla. El instructor estaba exultante, y el objetivo estaría cumplido. Fue al día siguiente. El entrenamiento estaba en pleno apogeo. El entrenador le habló de lo importante que era una parte inferior del cuerpo fuerte para un espadachín, y le dijo que llevara grilletes de hierro ásperos durante las sesiones de entrenamiento. Pero no es peligroso hacer tales cargas durante el periodo de entrenamiento, porque así puedes despistar a tus patines. Así que el instructor dijo que tomara la raíz del árbol de terciopelo 3 veces al día para que el dolor fuera más llevadero.
y que se pusiera tiritas en los callos, todo lo cual presentó a su joven alumno, y a ella no le quedaba más remedio que aceptar. La tintura era falsa, pero todo estaba destinado a ser, porque Ken se alegraría de su pronta muerte. Han pasado otros 10 días. Serena cayó de pie y volvió a tumbarse en la hierba. ¿Está realmente muerta? ¿Se atreve a sugerirlo un hombre que ha estado esperando a que ocurriera? Después de todo, era una cuestión de tiempo que parece haberse resuelto, pero no, habían pasado otros 10 días y la esperanza seguía viva en Demon, igual que Serena seguía viva. Otros 10 días y todo en vano. La víctima luchaba por su vida y sus ideas, pero Ken lo veía de forma distorsionada. Ahora no entendía cómo podía hacerlo si ella era tan tenaz. Su frustración luchaba con la desesperación. El instructor, habitualmente reflexivo, estaba sentado en su escritorio con las manos en la cabeza, pensando en la chica de la que tanto quería deshacerse. No entendía qué le pasaba. Solo se hacía más fuerte en vez de más débil. Su hilo de pensamientos fue interrumpido por aquel en quien estaba pensando. Serena entró en su habitación y se preguntó en qué estaría pensando. Pero solo se quedaría en su cabeza. La base para un entrenamiento más serio estaba lista y a partir de mañana podrían empezarlo. Esta afirmación sorprendió al alumno y, sin embargo, la conversación terminó ahí. Ken no tenía nada que decirle y la mandó de vuelta a su habitación. Sonó grosero, pero ella no podía reprocharle nada. Se preguntó qué haría ahora para futuros entrenamientos, para acabar cuanto antes. Se preguntó cómo se las había arreglado para aguantar 30 días con semejante esfuerzo físico. Llamaron a la puerta de la habitación de Demon, supuso que era el número 7, pero su colega entró, disculpándose por su repentina llegada. Todo el mundo ha aprendido que el quinto instructor pasa mucho tiempo con el número 7, pero no había nada de malo en ello. Al fin y al cabo, solo está dando consejos en el entrenamiento y nada más. Un compañero de trabajo pensó que estaba enamorado de Serena, su propia becaria, pero Demonio cruzó rápidamente su mente sin dar lugar a dudas y escupió con rabia su bebida caliente. ¿Cómo alguien podía pensar en algo así? No lo entendía. Quería deshacerse de ella cuanto antes. El bebé de hielo se derritió, logró conjeturar un compañero de trabajo, limpiándose la cara con culpabilidad, aunque a él qué le importaba. Frotándose la cara se dirigió a la salida. Ken miró fijamente a su colega y no se molestó. ¿Por qué había venido siquiera? No pasa nada. Y el invitado no pudo pasar de la mesa, cogió de la pila de papeles alguna hoja mientras el demonio estaba de espaldas a él. Debe ser el que vino a buscarle, mirando con tanto entusiasmo un trozo de papel. Esto no se podía haber perdido por un número 23, ¿qué pasa? Cada estilo de esgrima tiene su propio método, que incluye un ataque especial de un puñetazo, golpe de sombra, apunta a puntos vitales, llama de guerra, abre brechas en las defensas enemigas, espada de piedra, inflige daño sin importar la calidad de la defensa. Y si la fusión de estilos es inadecuada, puede arruinarlo todo. Así que hay que aprovechar, explicó el instructor. Sacando bruscamente su espada, hizo una magnífica exhibición de su destreza. Las luces volaron hacia Serena pero no la golpearon, y ella se levantó valientemente solo cubriéndose la cara con la mano. Fue un fuego artificial de chispas rojas, y le produjo un gran dolor. Su muñeca estaba insoportablemente dolorida ahora, pero no dejó que se notara como de costumbre. Una mezcla de las técnicas llama de guerra y golpe sombrío. Un espadachín mortal que combina velocidad y engaño. Bueno, al menos así es como se supone que funciona en teoría. Había una sensación de poder y fuerza en este tímido intento. ¿Pero qué pasaría si se pusiera toda la energía? A Serena le cortaba la respiración. Y para el instructor, solo era un juego ver cómo su alumna confiaba en él y quería seguir con el entrenamiento. Su actitud no pasó desapercibida. Si a la espada de piedra le añades el estilo creado por el maestro, obtendrás un golpe mortal, capaz de destruir todo a su paso. Pero no olvides que en cualquier momento puedes morir tú mismo. ¿Y es realmente posible? El instructor respondió con orgullo que de otro modo no habría perdido el tiempo enseñando a alguien como Serena. Si lo piensas de esa manera no parece estar mintiendo, sugirió el estudiante. Pero el propio instructor no podía creer que ella confiara tan fácilmente en él, un vulgar sinvergüenza. Le hizo reír. La oportunidad de aprender el toque de difuntos fue muy motivadora para Serena, y no solo se prometió a sí misma, sino también a su instructor, que tendría éxito porque tenía un objetivo valioso en mente. Pero al bandido realmente no le importaba, porque tenía sus propios objetivos en mente.
Solo le recordó que no había vuelta atrás y que empezarían aquí y ahora. Quizás su ansiado objetivo llegue ahora a su límite. Pero de nuevo, es solo cuestión de tiempo. Ha pasado un año. El instructor dio por terminado el entrenamiento, lo que enfureció a Serena. ¿Cómo pudo suceder? Se sentó mirando fijamente el papel, dándose cuenta de que había desperdiciado todo un año y no había conseguido su objetivo. Su alumna solo se había vuelto más y más fuerte, y él no lo entendía. ¿Qué había hecho mal? Este tipo de entrenamiento debería haberla dejado fuera de combate, y ella estaba muy enfadado y no quería hablar ni que le contestaran. Pero había que salir de la situación. No se trataba solo de esfuerzo físico. Empezó a llegar a él, pero le fallaron los nervios e intentó ahuyentar a la estudiante. Le molestaba que ella estuviera allí. Demon trató de concentrarse en su papel, pero Serena no se iba. Admitió que había sido una estúpida y ahora me pedía que le enseñara también todo lo demás. Y por alguna razón el instructor falló. Apretando los dientes dio su consentimiento. De entonces a hoy, han pasado 10 días en los que la joven heredera ha comenzado a aprender diferentes materias bajo la tutela del quinto instructor. Estas materias incluían filosofía, física, historia e incluso magia. El acervo de conocimientos del instructor parecía ser mayor que el de cualquier erudito. Pero, ¿cómo darle sentido? Se quedó dormido en la mesa sobre los libros. Cubriéndole con su manto, le dirigió su mirada triste y compasiva, y se dirigió a la salida, abriendo con cuidado la puerta para no despertar a su mentor. Alguien se encontró con ella en el pasillo, ordenándole que lo mirara. Serena miró a su alrededor sorprendida, y vio al Thriller instructor, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Ahora el Thriller instructor también sabía que ella y el quinto instructor se habían hecho muy amigos. Lo supo por el cuarto instructor, que al parecer había contado a todo el mundo sus observaciones. Serena no lo negó, no tenía sentido ya que fue al quinto centro, pero esta respuesta solo enfureció a la ya formidable instructora. ¿No entendía lo que decía? Resulta que él sabía desde el principio que ella era una espía de Rabelais. Y ahora exigía conocer toda su destreza con la espada, pero no pudo, y ahora le ponía condiciones. Si la dejaba en paz, se quedaría de una pieza. Fue una declaración atrevida de la aprendiz al instructor, pero creo que sabía lo que decía. Sonaba atrevida y estaba claro que no le gustaba al hombre mayor. Fuera de la familia que fuera, no había forma de que la aprendiz lo amenazara. Creo que olía a frito y la pelea estaba empezando. Ahora estaba frente a la cámara de tortura, y para evitar llegar allí se zambulló en la refriega, defendiéndose con su espada. Su concentración era máxima, y ahora que los oponentes no estaban muy lejos. El instructor sudaba sangre que le resumaba por el pecho. La cara de Serena estaba cubierta de su sangre. Se quedó mirando esta imagen preguntándose qué hacer a continuación. Solo quería asustarle, no tenía intención de matarle, pero ¿quién iba a creerla? El suelo estaba cubierto de su sangre, y la espada del derrotado yacía a su lado. Serena era fuerte de inteligencia, pero no tenía ni idea de que sería tan fuerte. Pero después de todo, si el tercer instructor le preguntó sobre su relación desde el principio, entonces los demás también debían saberlo. Y antes de que los profesores irrumpan aquí, y lo harán, porque está claro que su batalla no fue tranquila. ¡Tenemos que salir de aquí! Ella corrió tan rápido como pudo, pero la persecución llegó detrás de ella. Menos mal que se dio cuenta a tiempo. Con un movimiento rápido y bien afinado, la joven líder empezó a desenvainar su espada, que siempre llevaba consigo. Mientras tanto, el profesor acaba de despertarse por un ruido, y en el punto más interesante del sueño. El número 23 irrumpió en la oficina. Inmediatamente le preguntó a qué venía tanto alboroto. El número 7 noqueó al tercer instructor y escapó. Naturalmente, esto pondrá a todo el mundo de pie. Ken estaba muy enfadado. Su cara ya era infeliz y ahora estaba retorcida por la ira. Al salir al pasillo vio el cuerpo ensangrentado del Thriller instructor. Y antes había estado preguntando por Serena, ya que había una investigación por cargos de espionaje. Pero realmente había adivinado su misión. ¿Y cuánto tiempo hace que...? Reflexionaba sobre el demonio. Ahora si el número 7 es sospechoso de espionaje, él también podría verse atrapado en la mano caliente. Tenía que actuar ya. El primer lugar al que sabía que ella había huido era el bosque del oeste. Y el resto de los instructores primero y segundo corrieron tras ella, sin perder tiempo. Instructor 4 debe haber escuchado el informe. Los instructores corrieron tras ella. Fue malo. E incluso el cuarto instructor se enteró. Pero al quinto nunca le dijeron nada. Lo que decía que él también era sospechoso y ahora tenía que huir como Serena.
Tras preguntar si habían alertado a sus superiores, Demon se dirigió a su habitación, y la chica solo tuvo tiempo de decirle al hilo de las respuestas que los números 11 y 8 iban al informe. No dejó de preguntar, pero empezó a meter sus pertenencias en una pequeña mochila y a ponerse una capa oscura que le ocultaría perfectamente en la oscuridad. Ahora que el quinto instructor estaba reunido, ordenó a todos que se reunieran y fueran al cuartel general con el cuarto instructor, y fue a buscar él mismo al número 7. Con voz temblorosa, la chica quiso recordar alguna instrucción del primer instructor, pero el hombre la interrumpió bruscamente, dejando claro que su decisión no pertenecía a la discusión. Ahora el No 23 salió de su habitación, claramente aliviado de que la conversación hubiera terminado. El demonio se cubrió la cabeza con la capucha, ocultando su aspecto. Saltó por la ventana y corrió al encuentro del bosque oscuro. Mientras se adentraba un poco más en el bosque, vio una escena espantosa de 2 instructores tumbados y un árbol caído. Podría haber derribado uno, pero ¿por qué 3 a la vez? ¿Qué hizo mal el árbol? Es un monstruo, no una niña. Cuanto más se adentraba en el bosque, más caídos veía, pero sabía en qué dirección iba, y sin perder tiempo echó a correr. Y otra vez la gente y los árboles inconscientes, y eso estresó al profesor. Serena oyó algún ruido y, sin temer nada, preguntó quién estaba allí. Su aspecto era demacrado y cansado. Toda su ropa, pelo y piel estaban cubiertos de sangre ajena, pero no se le había caído ni un pelo de la cabeza. Su encuentro era inevitable. Ahora la alumna estaba frente a su maestra con la espada desnuda. Una escena silenciosa en la que solo sus ojos hablaban colgados. Sabía que venía, aunque esperaba no encontrarse con él. No había otra manera. ¿Pero por qué sacó su espada? El entrenador se asustó y no tuvo más remedio que sacar la suya. Serena sintió ahora que debía pagar por el favor a su enemigo, a lo que éste solo se puso en posición de combate. Serena comenzó a correr hacia él, con la intención de atacar, pero ni un solo músculo de Daimon tembló. Se mantuvo como una piedra. Sus ojos ardían de pasión por la vida y su propósito. Los ojos de Ken estaban llenos de ira y miedo. Temía a su aprendiz, pues había visto con qué facilidad se enfrentaba a sus enemigos, y él podría ser el siguiente. Y ahora ensangrentada pero aún llena de fuerza serena, su espada como una bayoneta quiso atravesar con ella a su maestro. Le apuñaló en el hombro, como ya había hecho una vez en la primera sesión de entrenamiento. Pero ahora la herida era más grave, y el rostro de Serena se traspasó de emoción. Detrás de ella estaba el segundo instructor, que claramente quería clavarle un pequeño puñal en la espalda. No funcionó, porque había una larga espada en su corazón, y la daga salió de su mano, dejando claro que el maestro no haría daño a nadie. Cayó como un muñeco de trapo y quedó tendido sobre la hierba, en medio de un enorme bosque. Serena empezaba a darse cuenta de lo que había pasado, pero no captó el momento en que apareció el segundo instructor. Pero no entendía por qué no la había matado el profesor, sino el instructor. Le había herido por segunda vez, le molestaba a menudo con su presencia, y ahora toda la organización la buscaba. Demon pensó que el segundo instructor fue defraudado por sus propias emociones y por eso perdió su miserable vida. Pero Demon también recordó que él podría ser el siguiente, como se suele decir, la lengua es mi enemigo. Pero para mantenerla relajada, el entrenador hizo hincapié en que seguía siendo torpe y estúpida, cubriéndose con la palma de la mano el hombro donde rugía la herida. ¡Como demonios! Serena parecía decepcionada y perdida. Ignorando la herida sangrante, el profesor empezó a sacar algo de su bolso. Era una pequeña bolsa que presentó a su alumna. En su interior había lo esencial y un mapa para que Serena siguiera. Iba a matarlo, y él estaba siendo amable con ella, un acto que la dejó aún más atónita. Para evitar que se hiciera demasiadas ilusiones, Ken decidió bajarla a la tierra. Ella era solo un cebo, y él no lo ocultaba. Sus propios colegas lo querían muerto. ¿Por qué no utilizar a su alumna para distraerlos? Bueno, Serena, ahora vive con la conciencia de que eres el cebo. Pero por otro lado, era una gran oportunidad para devolverle a su profesor su amabilidad, porque de repente esa reacción le sorprendió. Pero si ella no era tomada como carnada, Demon estaba en problemas, y ella seguía de pie frente a él, sin irse. ¿Qué más podía querer de él? ¿Tal vez dinero? Que le ofreció inmediatamente, solo para que se fuera. Serena guardó silencio, con algo de pesar o simpatía luchando en su interior. ¿No será que está siendo tan amable con Serena porque necesita ser cebo durante un tiempo posiblemente largo? No había tiempo, y ella tenía que ir. Antes de marcharse, Serena deseó que su maestro tuviera un sucesor verdadero y más digno que ella,
a lo que el hombre solo sonrió satisfecho y pensó que no había más idiotas como él que sacrificaran su vida por aprender. Tal reacción fue inesperada para el estudiante. Solo miró con tristeza el cadáver, el instructor que aún vivía hacía poco, y el claro vacío que su maestro había abandonado rápidamente. Ya era bien entrada la noche, pero gracias a la luna se podía ver el día. Demon estaba al borde del precipicio, y los que se acercaban a él parecían ser los instructores supervivientes y sus aprendices, que intentaban empujarlo hasta detenerlo. El primer instructor le habló, burlándose de su elección. ¿Cómo podía preferir a una chica a una organización? Pero la elección era inevitable. Ken quería dedicarse al arte de la esgrima, pero era evidente que la organización no esperaba tal cosa. Y ni siquiera se creía que gracias a la esgrima pudiera salvarse algún día. Así que ahora no queda más remedio que sacar la espada y entrar en combate. Aparentemente no. El primer instructor le hizo el honor de permitirle encontrar la muerte con la espada en la mano. Sería muy descortés rechazar a la señora, aunque su hombro siguiera gimiendo con un dolor interminable. Al notar la herida, el primer instructor supuso que se la había infligido el segundo. Pero Demon no desveló el secreto y, con una expresión seria en el rostro, disipó cualquier duda de preocupación. Deseó haber estado presente durante esa pelea. Demon estaba cansado de esas conversaciones, dejó claro que no iba a perder y se apresuró a acabar con todo. La primera instructora comenzó su ofensiva corriendo hacia el oponente. Sus espadas eran mejores que algunas palabras. La espada de Ken se envolvió en una espiral de brillantes llamas de fuego, repeliendo todos los ataques enemigos. Un cambio de sombra pronunciado, y sin embargo, la ilusión de la batalla era hermosa también. Solo podía haber un ganador en esta batalla. ¿Quién podía ser? Cada uno de los tres estilos principales de esgrima tiene sus propias características. La espada de piedra es inmune a cualquiera de las defensas del oponente. Shadow Strike no tiene rival en una victoria rápida. Llamas de guerra causa daño con un ataque de represalia tras bloquear un ataque. Estas características infligen traumas. Por desgracia, la llama de guerra es débil frente a la espada de piedra que rompe las defensas, pero fuerte contra el contraataque y comparable al verdadero enemigo de las sombras cortantes. Así que, en teoría, existe la posibilidad de que nuestro villano gane. Pero para superar la diferencia de fuerza física y una maestría de estilo, imposible. Una sutileza tan pequeña en teoría le costó la vida a Demon, y aquí estaba siendo sostenido sobre el precipicio, por su fuerte cuello, por el primer instructor, habiéndole perforado el estómago de cabo a rabo. Tal vez si no fuera por la herida del hombro, el perdedor sería más difícil de determinar, simpatizó ingenuamente el instructor. Pero un espadachín derrotado no necesita simpatía, y mucho menos nuestro demonio. Aceptó su derrota con dignidad. Sin embargo, advirtió que su alumna no dejaría tal cosa al azar, a lo que el primer instructor solo se rió malignamente y aseguró que pronto la heredera de la familia Rabail seguiría el ejemplo de su maestro. El diálogo había terminado. La vencedora del combate desenvainó su espada con un rápido movimiento y dejó que su colega se precipitara al abismo, donde voló hacia atrás, con la intención de hundirse en el suelo bajo el peso de su cuerpo. La primera instructora se paró y observó a su oponente volar hacia abajo, pero era hora de partir y buscar al que había metido a su maestra en el abismo. Así que la orden era captura número 7. Ahora que el profesor estaba derrotado, la probabilidad de que sobreviviera era prácticamente nula. No tenía sentido ser el cebo de Serena. Mirar hacia otro lado. Vio a uno de los internos de la organización acercándose a ella con una espada. Su perdición era segura. El que viene con la espada caerá por la espada. Pocos, si es que había alguno, podían enfrentarse a una hábil espadachina, si es que tal héroe existía. La heredera se agachó y arrancó un trozo de tela de su ropa, y limpió su espada ensangrentada con ella. Llevaba la cuenta, y era el 30. Gracias no solo a la esgrima, sino también a las habilidades de supervivencia adquiridas del quinto instructor, Serena consiguió mantenerse a flote en medio de una persecución. No se dio cuenta de esto inmediatamente, sino con la experiencia. Estas habilidades de supervivencia se aprendieron luchando contra la muerte. Pero ¿qué clase de vida habría que tener para dominar algo así? Ojalá Serena lo supiera, pero supongo que no está destinado a ser así. Caminaba sumida en sus pensamientos, pero una voz fuerte la sacó de ellos, recordándole que seguía siendo perseguida. Estaba rodeada, atrapada en un campo rodeado no solo de enemigos, sino también de árboles. La primera instructora confiaba en su victoria y observaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, a su presa. Supongo que ella no habría sido tan confiado que viene por su cuenta,
que tenía todos los espadachines de la élite de la Sombra de la Muerte ejército con ella. ¿Qué debe hacer Serena y qué hará en esta situación? El instructor habló primero, haciendo una generosa oferta. Ríndete y salva tu vida. Se sabía que el primer instructor era un hombre que cumplía su palabra y Serena lo tenía en cuenta. ¿Pero tiene sentido esa frase? ¿Salvar una vida para que se pudra en un calabozo? Supongo que el inspector estaba cansado y quería acabar de una vez e irse rápidamente. Pero se dio cuenta de que el sucesor del quinto instructor no se rendiría tan fácilmente. Solo que, por alguna razón, a Serena le dolía que la hubieran nombrado heredera de la llama de la guerra. Solo una cosa, ella es la última en ser entrenada por el quinto instructor. Se supone que los muertos no pueden tener aprendices. Al darse cuenta de ello, Serena pareció fustigarse y no pudo ocultar su decepción. Demon, al igual que Serena, se unió a la organización para adquirir más conocimientos sobre el arte de la esgrima. Pero los ancianos también querían aprender sus habilidades. Cuando la experiencia se transmite, el valor de su uso desaparece, así que en un alarde de esgrima, se sacrificó por Serena, lo que la horrorizó más y más, porque ya le debía. Si no fuera por ella, la muerte de su profesor no habría llegado tan pronto. La primera instructora admitió que lo mató en una pelea justa, espada en mano. Pero el estudiante no podía creer que hubiera perdido contra su oponente. Y si no hubiera sido por su lesión en el hombro, quién sabe, tal vez el destino habría estado de su lado. El hombro, que Serena se ha lesionado 2 veces, se hizo sentir hoy. Su herida será una carga para el alma del estudiante. ¿Murió? Y prepárate para morir, dijo la primera instructora, Serena. Antes de que pudiera siquiera hablar y prepararse para morir, el instructor cayó de la espada del espía. La seguían sus aliados, todos bañados en sangre, sin piedad para nadie. Mataba a sus enemigos en manadas como si no le costara nada. Persiguiendo el conocimiento, Serena estaba perdiendo a los que le importaban tan fácilmente. A partir de entonces, se convirtió en la última sucesora de la espada. Nacer guerrera es lo que estaba destinada a ser. Y como espadachín de primera, se ha comprometido a destruir todo. En aquel claro solo se oían sollozos y súplicas de clemencia, pues nadie quería morir a manos de la espada de Serena. Debajo de la tela blanca se veía la mano de alguien con un guante negro. La tela blanca cubría el cuerpo de alguien como si lo protegiera del mundo exterior. Alguien se puso en pie. Era Ken, magullado donde los haya, pero vivo, con su cara habitualmente insatisfecha. Las náuseas le subieron a la garganta. Se sentó de rodillas y eructó sangre. Se sintió mareado. Estaba claro que esos vuelos desde las alturas no eran algo que hubiera hecho a menudo, y una reacción así era natural. Una cosa que alegró al maestro fue que todo salió según su plan. Incluso todas sus pertenencias se conservaron. Sí, se cayó por un acantilado, pero en lugar de ceder al pánico, mantuvo la mente fría, gracias a lo cual logró abrir a tiempo, preparado para caídas blanco, que le salvó de una posible muerte. El demonio se alegró indeciblemente de que, después de lo ocurrido, hubiera logrado escapar. Ahora solo era cuestión de sobrevivir. Uno no se sentía tan mal. No le importaba la actitud de todo el mundo hacia su personalidad y nunca la ocultó. Pero trabajar en la organización no estaba mal, aunque el sueldo era pequeño. Lo único que le molestaba era la pensión. En la realidad actual, las posibilidades de encontrar algo que merezca la pena son muy escasas. Tras reflexionar sobre la situación, Ken tomó una decisión clara para sí mismo. Mañana todo empezaría de cero, como un verdadero villano de tercera. Y en algún lugar ahí fuera, en la roca de la que cayó el profesor, Serena apareció en ese punto. Su aspecto hablaba por sí mismo, andrajosa, cansada, sucia de sangre y también perdida. De repente, al borde del precipicio, se fijó en la espada del maestro que yacía solitaria tras la masacre. Corrió hacia él y lo reconoció en cuanto lo cogió. Elevándolo a los cielos, de sus labios salieron las palabras de que pagaría a su maestro por su favor, asegurándose de sobrevivir. El juramento fue: juro por mi espada que hasta que pierda toda mi sangre y mi orgullo, conservaré el conocimiento. Este voto fue noticia en todo el mundo. El héroe dio su palabra de convertirse en un gran espadachín. Esta es la historia que solo conocían ellos dos, y un mensaje de despedida a su primer y último mentor. Una habitación luminosa y acogedora. Palmeras visibles desde la ventana. Y un manjar de serpiente blanca en un palo. ¿Qué podría ser mejor para Serena, que estaba almorzando con gusto? Delante de ella había un joven con una tetera de barro en las manos, obviamente preocupado. El joven era guapo. A través de su camisa blanca de manga corta se podía ver su físico en forma. Sus ojos eran verdes como hojas de palmera,
y su pelo de un tono castaño suave. Se preguntó si su amante sería de la corte imperial y cómo le gustaría el kebab de serpiente. A la señora le gustaban los platos peculiares, así que el kebab era el camino a seguir. Nada mejor que una brocheta de víbora para comer. Así puedes desarrollar inmunidad al veneno. Pero si algo sale mal, podrías morir. El tipo quería saber más de ella. Ni siquiera sabía cómo había acabado en un lugar así. ¿Realmente le atraían las vistas? Pero solo quería practicar, dijo pensativa mirando por la ventana. Serena se encontraba en el sur del continente. Era un lugar desconocido para ella, y la decisión de buscar un guía fue muy sensata. La ayudó el mismo joven. Iba a adentrarse en la selva y sería imposible sin un guía, pues un viaje así podría costar la vida. Pensó que le llevaría mucho tiempo encontrar un guía. El acompañante sonrió y objetó: «Los sureños no temen a las selvas tropicales». Asegurándose de que nadie le escuchaba, continuó en tono de conspiración. «Hay algo que incluso ellos temen, era Shahat». ¿Realmente se refería a Yoma? Shahata significa fantasma en la lengua imperial. Esta criatura devora los corazones de la gente. Probablemente no haya criatura más sanguinaria que esta. Que existía era un hecho innegable, pues el propio muchacho se había encontrado una vez con Shahat, y afortunadamente había sobrevivido. Empezó a desabrocharse la camisa, con la intención de mostrar el resultado de su encuentro. Desde el principio de su pecho hasta su cintura, una enorme y ancha cicatriz podía verse en su atlético cuerpo. Parecía como si hubiera sido dejada por una espada. El golpe fue dirigido a órganos vitales, lo que podría hablar del nivel del oponente. Este nivel es comparable al nivel del primer instructor, el mejor en sombra de muerte. Sin darse cuenta de que la recordaba, Serena se preocupó y sugirió que tal vez estuviera por allí. El chico de ojos verdes volvió a ponerse la camisa en silencio y miraba de vez en cuando como la mano de Serena sujetaba la vaina que contenía su espada. Shahata es un fantasma poderoso. Serena debe tener cuidado. Eso es exactamente lo que su novio le advirtió. La señora se quedó pensativa, pero le agradeció el consejo. Llegó la noche. La luna se elevaba cada vez más en un cielo plagado de estrellas. Serena tenía algo parecido al insomnio. Yacía descansando la mirada en la espada que siempre había estado a su lado. Tenía poca fe en el fantasma que devoraba corazones, aunque había visto a una posible víctima que se lo había contado ella misma. Sus pensamientos vagaban alrededor de ese mismo fantasma y la llevaron involuntariamente al hecho de que si realmente existían, entonces había una oportunidad de ver a aquellos que le importaban. Delgados dedos de niña cogieron la espada. Empezó a recordar imágenes de personas muy queridas para ella. Su padre y los profesores. Ojalá pudiera decírselo una vez más. Estaba sola en este mundo y no había nadie más cercano a ella que estas personas. Estos pensamientos la entristecían y tenía una fantasmal esperanza de ver a los que ya no estaban en el mundo humano. Pero la esperanza es algo traicionero. Una mujer vestida de blanco y azul, con el pelo largo y blanco como si acabara de nevar y pareciera una reina de las nieves, gritó «¡Everio!» al vacío. Ordenó que se convocara una ventisca y frente a ella estaba Serena observándola. Algo peligroso se acercaba. La chica se cubrió la cara con el dorso de las manos. Sabigia era el nombre de la reina de las nieves. Una vez había sido una heroína, admirada por todos, y Serena también lo recordaba. Pero Saville estaba cansado de interpretar ese papel. Quería olvidarlo. También advirtió a la joven heroína de que el mismo destino podría aguardarle a ella también. La vida inútil del héroe no es más que ruina. ¿Pero qué quería decir con eso? Serena quería saber más, porque su vida estaba en juego. Y Saville se ofreció a mostrárselo, ahora mismo. Un grito de Everio y una orden de empalar a la heroína. Hielo infinito. Serena se sobresaltó. ¿De verdad su interlocutor solo quería presumir de algo? Gracias a Dios, solo fue un sueño del que el soñador despertó. Las pesadillas se habían convertido en algo habitual para ella, y empezaba a acostumbrarse a ellas. Había una serpiente blanca en su cama, que tiró por la ventana por innecesaria, y se sumergió en sus recuerdos. Hace ya 3 años, desde que destruyó las sombras de la muerte. Durante este tiempo, consiguió pasar por muchas cosas mientras viajaba por el continente. Quería labrarse una buena reputación para su familia. Tenía que aceptar cualquier reto. Serena fue capaz de derrotar a la señora de 8 ojos de la montaña oscura, e incluso Kurt, el primer. Pero involuntariamente Sabilia vino a la mente. Me pregunto por qué ese día estaba tan enfadada. ¿Qué puede hacer que un héroe se convierta en jefe de un grupo de bandidos? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Un chico entró en su habitación
Vestía una camiseta blanca, bordada con prolijos dibujos en los bordes, pantalones cortos negros y sandalias altas. Sus ojos eran de un sorprendente color púrpura, y su pelo oscuro. Tenía 4 rayas blancas en su morena cara, 2 a un lado y una al otro. Buscaba a Serena, y la encontró como guía. El expedidor era claramente más joven que Serena, tanto en edad como en altura. Esto sorprendió a la chica. Su nombre es Raja, es un guía experimentado en este pueblo. Las palabras de Raj impresionaron al cliente, que se preguntaba cómo era posible que un hombre tan joven tuviera tanta experiencia. Pero no le importaba. ¿Realmente podía importarle a alguien su edad? Era un caso peligroso, y por eso Serena estaba preocupada. El joven guía ofreció otra opción: esperar a que Harva terminara su trabajo. El chico había cobrado por adelantado, así que le daba igual. El tiempo apremia y Serena no podía aplazarlo. No tuve más remedio que aceptar los servicios de un joven guía. Mientras no fallara, las manos del hombre sostenían suavemente un papiro con un texto escrito. Completar la tarea asignada en el último pueblo de la selva sur, haciendo contacto con el objetivo. Un extraño hombre adulto estaba en cuclillas bajo la escalera de madera de una casa y leía una carta, lo que claramente le causaba indignación. Y los transeúntes residentes solo le lanzaban miradas extrañas, pensando que era una especie de lunático. Este hombre no se había conocido antes, para todos estaba muerto, pero su vida continuaba. La carta que estaba leyendo era de sus superiores. Parecía que pedían mucho, pero Ken sabía en lo que se metía, y sin embargo su indignación no tenía límites. Fue enviado al medio de la nada, y se le dio una directiva inexplicable. Todos los problemas deben ser resueltos como vinieron. Lo primero es encontrar un guía, pero los precios de estos son una locura. Demon no podía permitirse pagar una suma enorme por un transportista. Un chico pasó junto a él, cantando una melodía para sí mismo en voz baja. Ken se fijó en él. Era el mismo guía que Serena había contratado. Preguntó al desconocido si buscaba un guía para el pueblo del sur. Inmediatamente sugirió que se dirigieran a un terreno baldío local donde podrían. Raju conocía el camino, pero no podía deshacer el arreglo anterior. Hablaba de sí mismo con orgullo, pues se consideraba el mejor guía. No estaba claro de qué presumía tanto. El demonio solo le miró con indiferencia y respondió secamente. Oh sí, Raj se olvidó de decir lo más importante. Solo hay 2 guías para su pueblo. Ken tuvo que darse prisa, solo ellos 2. Y yo estaba tan ansioso por contratar a bajo precio. Pero el villano no se rindió y quiso encontrar otra opción. Aunque fue duro, una serpiente blanca apareció de la nada, y había muchas aquí. Se arrastró sobre la cabeza de Damon. Este solo la miró temeroso e intentó apartarla con la mano. Maldiciendo, se lo quitó y lo tiró. Sacar un frasco de antídoto de su bolso y tragárselo inmediatamente antes de que fuera demasiado tarde. El formidable hombre se asustó de ella, o tal vez de cómo sucedió, y ahora estaba tirado en el suelo. Ken no podía entender cómo una serpiente blanca había acabado en su cabeza. Se oyeron sonidos, a los que dirigió su atención. Era una serpiente que se metió en la cama de Serena, y ahora resulta que está en la cabeza de su antiguo profesor. No había visto a Serena del todo, y supuso que todo el asunto le había sido tendido a propósito. Había muchas serpientes en el pueblo, y aunque culpara a alguien en particular, no le creerían. Esa es una táctica muy inteligente. Bueno, hoy nuestro hombre demonio tiene la amabilidad de dejarles esa libertad, pero la próxima vez nadie se saldrá con la suya. El caballero enfadado fue increpado por un tipo que sonreía entre dientes. Y una vez más, el nuevo conocido de Serena preguntó qué le pasaba al caballero. Quizás tenía hambre, y le ofrecieron su especialidad, brocheta de serpiente. Pensarías que Ken estaba siendo intimidado o conspirado. Para un habitante de estas regiones, este tipo de kebab es muy sabroso, y está dispuesto a compartirlo gratuitamente. La ira del demonio estaba a punto de terminar. Parecía como si su rostro tranquilo estuviera a punto de convertirse en una furia de emoción. ¿Qué es lo que pasó? Lo primero que hizo fue cortar la pobre serpiente, que ya estaba muerta, y estaba apuntando con su arma al cuello de un acogedor residente que no podía distinguir qué le pasaba. Ahora Demon le preguntaba directamente por qué había organizado todo esto, incluido el incidente anterior. ¿Es algún tipo de burla? El uno se apresuró a explicar. Después de todo, era su plato nacional, que incluso a la noble dama le gustaba. Para los residentes, esa comida era la norma absoluta. Solo los extranjeros no la entendían. La mención de la dama excitó a Demon. El provocador no se arredró y siguió culpando al habitante de sus insensatas tradiciones.
¿Por qué era norma para ellos alimentar a los viajeros con criaturas venenosas? ¿Qué habría ocurrido sin el antídoto a mano? Ken se deshacía en dudas sobre las intenciones del residente. ¿Quizá quería noquearle y robarle el dinero? ¿O llevarlo lejos, a la selva, y dejarlo morir allí? ¿O es realmente la norma recibir a los invitados de esta manera? Si ese era el caso, ¿por qué querría el villano mantenerlo con vida? Lo que no se callaba, y que asustaba cada vez más al chico, que ahora estaba de rodillas disculpándose y casi sollozando. Los errores hay que pagarlos, dijo Demon, pero ahora recordaba su propósito original, lo que había venido a hacer a este pueblo, y preguntó al intimidado compañero si sabía cómo llegar al último pueblo del sur. Respondió alegremente que lo sabía. Era una respuesta con la que Demon ni siquiera había contado. Con una sonrisa malévola en la cara, era como si hubiera dictado sentencia. El chico sería ahora su guía. Bajo la fuerza del miedo, no tuvo más remedio que aceptar. Le daba mucho miedo ir allí, pero intentaba no demostrarlo. Ken recordó lo que el chico le había dicho. Ahora decidía aclararlo. ¿Es cierto que es la segunda persona del pueblo que conoce el camino en la dirección correcta? A lo que el hombre, tartamudeando, no pudo responder. Estaba paralizado por el miedo. A Ken eso no le importó. Decidió asustarlo aún más, recordándole que podía hacer realidad su castigo. Tuvo su efecto. El chico tartamudeó, pero rápidamente dijo que sí. El demonio se dio tiempo para hacer las maletas y se exultó por lo que había conseguido salvar. Hasta una situación aparentemente desesperada había conseguido un guía gratis. El villano estaba orgulloso de sí mismo. Con el paso del tiempo, la alegría se convirtió en descontento. Él y su guía estaban hasta las rodillas en el pantano. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Te haces llamar guía y no oyes ni una palabra sobre el pantano? ¿Qué clase de falta de profesionalidad? Pero no tenía sentido culpar, porque el guía nos había advertido de ello. No era un buen momento para averiguar quién era el culpable. Pero teníamos que salir o la cosa empeoraría. Ken ya tenía una cuerda en la mano, que sacó de su bolsa. Con un movimiento bien estudiado, hizo girar el tronco del árbol con él, y lo atrajo hacia sí. El guía observaba las acciones de su compañero. Para él era una especie de magia. Nunca había visto una cuerda usada con tanta destreza. Tal reacción molestó al demonio. ¿Tan abarrotada estaba la aldea que no habían visto algo así? Advirtiéndole que si el guía continuaba con su herejía, lo dejaría aquí. Eso asustó mucho al ya asustado guía. Menuda aventura, pensó Ken. Pero entonces oyó la promesa de que la próxima vez haría mejor sus deberes. La siguiente vez no fue mejor. El inexperto guía encontró una colmena de abejas que le picaron hasta tal punto que le destrozaron la cara. Por suerte su compañero tenía unas pastillas que le dio. Cuanto más se adentra en el bosque, más bosque. Empezó a llover, y ahora el chico dejó caer torpemente su mochila al río. La comida se fue con la mochila. No hay más provisiones, y quiero comer. El demonio no era codicioso en ese sentido, y compartía su comida, a lo que el guía se mostró inmensamente agradecido, pero estas situaciones se sucedían una tras otra, y eso cansaba y enfadaba mucho a Demon. Malos pensamientos comenzaron a entrar en su cabeza. Tal vez era para ahogarlo en el pantano. Un día soleado, un pintoresco laberinto de verdor que se extiende hasta el horizonte. En este tumulto natural, los altos árboles forman densas cúpulas, creando una densa alfombra verde entremezclada con vivos colores de diversas plantas. Las ramas de los árboles se entrelazan unas con otras, creando sombra y dando la impresión de impenetrables cortinas verdes. El joven guía guió a su ama, advirtiéndole que no pisara el pantano. Un paso en falso y te quedas sin suerte. Se suponía que Serena debía seguir estrictamente al guía, pero ella tenía su propio camino. La intrépida guerrera atravesó el pantano como Jesús caminó sobre las aguas, sin miedo a nada. ¿Era realmente posible? Raja miró sorprendido a su compañero. Claro que puedes. Lo principal es mover los pies rápidamente. Es más fácil que caminar sobre el agua. Pero por accidente, Serena no se dio cuenta de cómo había puesto su cara frente a una colmena de abejas. Pero solo el guía ni siquiera se tomó la molestia de advertirle, mientras Serena comenzaba a ser rodeada por todos los residentes de esta pequeña casa. No les gustó nada que les molestaran y decidieron devolverles el favor. Pero no a tiempo. Las abejas caían muertas, y Raja se asombró de la facilidad con que Serena se había ocupado de ellas. El entrenamiento no fue en vano. Serena compartió un secreto: cuando se practica en granos de arena, los insectos se convierten en nada, por lo que fue fácil. El chico se quedó de pie con expresión desconcertada,
y solo dio a entender que se alegraba de este resultado. Le siguieron adversarios más fuertes, como la víbora y el jaguar. Pero Nuestra Señora los tenía hasta los dientes. Se enfrentó a ellos con facilidad y sin escatimar esfuerzos. Se encontraron criaturas del pantano, pero todas murieron en el suelo. El acompañante empezó a preguntarse si su ama era siquiera humana. Quizás se lo estaba imaginando todo. De lo contrario, ¿qué explicación lógica podría haber? ¿Una modificación humana? Definitivamente no. Era sobre el entrenamiento de Serena, correr sobre la superficie del agua, consumo moderado de venenos, y lo que llegó a ser fatal fue matar a los matones que la perseguían. Todo lo cual fue entrenada por un maestro que la hizo capaz de valerse por sí misma. Incluso con su entrenamiento, la jungla del sur no le resulta tan fácil como quisiera, pero no había tiempo que perder y siguieron adentrándose en la jungla salvaje. Raja parecía pensativo, quién sabe lo que estaba pensando. Y así, por fin, los héroes llegaron a la segunda aldea. Es imposible no mencionar el hecho de lo convenientemente que se nombran los pueblos. El primero que te encuentres se llamará el primero, y así sucesivamente. Esto se debía a que las casas se derrumbaban constantemente, y la gente se trasladaba de un lugar a otro. Para no complicarse la vida, los residentes se limitaban a numerarlas. Los viajeros habían recorrido un largo y peligroso camino. Ya era hora de que tomaran algún refrigerio, que el guía sugirió mientras estaban en la calle. Era imposible no darse cuenta de las miradas oblicuas que Serena recibía de los transeúntes. ¿Era porque odiaban el imperio? Pero pues, ¿por qué iba a hacerlo?, pensó Rash. Serena no era estúpida, y se había dado cuenta de que los lugareños parecían evitarla, así que preguntó directamente. La gente solo se ocupaba de sus asuntos, así lo explicó Raga. Así es, se acerca una competición de caza en el pueblo. Será la mayor competición entre los 5 pueblos. Los habitantes se las apañaban como podían, construyendo algo con los árboles que abundaban y ayudándose unos a otros. Raja sugirió que tal vez le gustaría participar también, ya que no hay requisitos especiales. Frustrada, tuvo que rendirse, no había tiempo para cazar. Su único objetivo es restaurar la reputación de su familia y crear una técnica combinada, y una competición de caza en una aldea rural obviamente no van a ayudar a eso. Serena y Raja estaban charlando, pero de repente la primera notó algo a través de la ventana cerca de donde estaban comiendo. Debajo de la casa había una chica con una larga lanza. Su complexión era lo bastante fuerte como para sostener el arma sin dificultad. Iba vestida como una nativa de la zona, con dibujos pintados en la parte superior del brazo y en la cara. Su mirada era poco amable, como si no presagiara nada bueno. Después de refrescarse, los chicos siguieron viajando. Ahora estaban en el tercer pueblo, pero estaba claro que algo iba mal en la entrada. Había trozos de madera por todas partes. ¿Qué ha podido pasar aquí? Raja miró con tristeza lo que había pasado, y Nuestra Señora ya ha empezado a golpear la entrada para visitar el pueblo después de todo. Se metió en la espesura y ordenó a Raja que se quedara a esperarla. El chico solo vio desaparecer su rastro. La heredera desenvainó su espada flamígera y estaba a punto de golpear con fuerza. Destruyó todo a su paso y la golpeó más adentro de la aldea. Serena la miró con gesto serio. En lo que pasó en el pueblo, de pie junto a su fuego, la imagen era espantosa. Había cuerpos sin aliento tendidos en el suelo que estaban completamente cubiertos de sangre. Habría asustado a cualquiera, y Serena tampoco estaba exenta de emoción. Sus ojos estaban llenos de miedo y compasión por aquellos que tenían que soportar algo así. Había sangre por todas partes. Era imposible pisar este suelo y mantener los zapatos limpios. Parecía como si todos los habitantes hubieran sido masacrados. No quedaba nadie vivo, pero lo que vio ahora mismo la pilló en pánico. Un hombre fuerte con el torso desnudo sostenía un arma parecida a un machete en la mano. Estaba de pie junto al cuerpo inocente de su próxima víctima. Serena apenas podía contener el pánico y los ojos se le llenaron de lágrimas. El espectáculo no era para los débiles de corazón. Se fijó en ella y cruzaron miradas. El maníaco no parecía disgustado, al contrario parecía que le ponía eufórico. Estaba de pie junto a la víctima. La sangre resumaba de su cuerpo y de su machete, pero era como si no se diera cuenta. En su mano había un corazón que aparentemente acababa de arrancar. Para él, el corazón humano era un manjar del que ahora se alimentaba, que le proporcionaba placer. Al ver esta escena, Serena se sintió invadida por la ira. Ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo un maníaco destruía a inocentes y se alimentaba de sus corazones. La heroína se lanzó a la lucha, decidida a destruir al bastardo. Esa no fue fácil. Su reacción estuvo a punto y logró defenderse.
Aunque Serena lo lanzó a una distancia decente, no se apresuró a atacar, sino que se sentó y lamió su arma ensangrentada con satisfacción. La heredera se fijó en el enorme cuchillo que utilizaba para abrir a la gente, lo que significaba que los huesos podían cortarse sin problemas con semejante arma. Recordó lo que el chico le había contado cuando aún estaba en la primera aldea. Shahad es un espíritu maligno, un fantasma que se come los corazones de la gente y casi mata a ese tipo, pero deja un recuerdo de por vida de sí mismo. Ya no había duda. Definitivamente delante de la chica estaba el mismo Shahad, por el que la gente tenía tanto miedo de adentrarse en la selva y morían uno tras otro. Hoy ha tenido la suerte de encontrarse con Serena, porque ahora el castigo por sus pecados es seguro. Shahad seguía allí sentado, esbozando su malvada sonrisa, pero un fuerte tirón, y allí su machete alcanza el cuello de la dama. Justo a tiempo, consigue bloquear el ataque enemigo poniendo su espada delante de ella y empujando al enemigo lejos. La esgrima en la vida es un arte muy delicado. Un segundo de retraso puede costar la vida. Serena lo sabía bien, y no dudó, atacando al enemigo de inmediato. Ese tampoco se quedaba atrás. El enemigo esquivaba muy rápido sus golpes. Su primer golpe alcanzó a la chica en la parte inferior de su pierna izquierda. Fue doloroso, pero Serena se mantuvo firme. Estaba a punto de golpearle de nuevo, clavándole la espada en el estómago. Shahad hábilmente hizo una voltereta hacia atrás y logró evitar la lesión. Saltando a poca distancia de su rival, aún sonreía ante sus intentos de herirle de cualquier forma posible. Estaba claro que Serena se enfrentaba a un oponente serio. Se dio cuenta incluso cuando tuvo que bloquear su primer ataque. Parece que va a ser un poco difícil. Serena habló dirigiéndose a Shahad. ¿No tiene miedo a la muerte? Aunque estaba seguro de que criaturas como él no se detendrían ante nada. Y mientras tengan ante sí la oportunidad de matar a su víctima, las heridas y la muerte son lo de menos. El silencio fue su respuesta. Serena lo tomó como positivo, preparándose para quitarle la vida. Dejó claro que estaba dispuesta a matarlo, a lo que Shahad solo siguió sonriendo con una contorsión de su rostro. Riendo, corrió hacia ella. Serena no retrocedió y utilizó una tercera técnica, llama de guerra. Una técnica que nunca pensó que llegaría a dominar, pero que ahora domina a la perfección. Shahad miraba hipnotizado las llamas de la guerra, tratando de esquivar el ataque de la chica con su machete. Pero el arma no era tan fuerte y se rompió bajo la embestida de la espada de Serena. Parecía que el resultado de la batalla era seguro. El fantasma estaba perdido. Claramente no esperaba que la chica fuera tan fuerte. Pero eso no fue todo. Ella continuó golpeándolo uno a uno, apuntando a su pecho. Y se defendió como pudo. Incapaz de pasar al ataque, Serena no pudo golpear su pecho, así que le quitó su arco izquierdo, cortándola por completo. Tanto que cayó al suelo. La chica se sorprendió de tal cosa. Difícilmente había pretendido cortarse un brazo entero. Shahad seguía en pie, y aún estaba consciente. Un humano normal habría caído o muerto de un shock hace mucho tiempo. Pero esto era una cosa impura y no se podía matar tan fácilmente. Gritó de terror, un desenlace que no podía prever, y ahora emitía ruidos incoherentes por momentos. No le quedaba más remedio que huir. Pero la chica no iba a dejarlo marchar tan fácilmente, y se apresuró a correr tras él. Tenía esta imagen delante de ella, un Shahad sentado sobre un cuerpo humano muerto. Al principio no entendía lo que iba a hacer. Luego metió su mano en la caja torácica del hombre, y le saqué el corazón. ¿Qué clase de salvajismo es este? ¿Decidió comer carne muerta? Sí, se comió el corazón como la última vez, disfrutando claramente del sabor. Esta comida tuvo un efecto especial en él. Su brazo comenzó a regenerarse, igual que los lagartos cuando se les cae la cola. Semejante espectáculo era impresionante y demostraba que no era humano. ¿Pero qué era? ¿Magia? No. No es como si hubiera usado sus poderes sagrados o demoníacos. Entonces, ¿cómo es posible? Su mano era la misma. De su reciente ausencia solo podía hablarse por la cicatriz que quedaba tras la regeneración. Ahora tenía mucha fuerza para continuar la batalla. Y Serena intentaba averiguar quién era. Si no era humano, la herida de la pierna seguía allí. Pero la chica la ignoró como si fuera un simple rasguño. Para no tardar en adivinar quién era, Serena preguntó directamente por él. Solo Shahad quiso decir una palabra, mientras la voz de un niño llegaba desde fuera. ¿Cómo estás? Inmediatamente dirigieron su atención a Raju. Oh, mal momento, los encontró. Al darse cuenta de que les había molestado, Raja iba a quitarse de en medio, y más pronto que tarde. Shahad fue más rápido y cogió al niño en brazos, sin darle oportunidad de huir. Serena tampoco pudo evitarlo, ya que el fantasma era muy rápido, y huyó con el niño.
Por última vez, le habló a Serena de un pueblo y salió corriendo, sin darle la oportunidad de alcanzarle. Pero ella no era de las que se rinden tan fácilmente y abandonan a los suyos, así que se precipitó tras el ladrón, y pensar que tomó a un hombre como rehén, y la comida y demás también. Pero Serena todavía tenía su espada. No había elección y continuó corriendo tras el secuestrador. Un robusto pie masculino pisó el suelo. Este era el grupo que se había adentrado en la selva, incluso antes que Serena y Rash. Ken miró a su alrededor con indisimulado asombro el entorno al que habían llegado. Una enorme valla de madera estaba destrozada delante de ellos y la hierba manchada de sangre. ¿Había bandas que pudieran hacer algo así? No, desde luego que no, respondió el guía. Así que es otra cosa. Caminando un poco más, los chicos se dieron cuenta de las tuberías de las personas que también estaban cubiertas de sangre. Los villanos experimentados deben conocer las huellas que dejan los de su especie, y nuestro villano no es una excepción. Él está en su camino para averiguar lo que pasó aquí, y llegué a la conclusión de que todas las personas fueron asesinadas por un hombre, aparentemente con una espada. Pero ¿por qué morder los cuerpos de las víctimas era un misterio para el avesado villano? Los mordiscos definitivamente no fueron hechos con dientes humanos. Y también, como Demon había aprendido, hubo una colisión aquí. Los adversarios eran de igual fuerza, y las marcas en el suelo hablaban de ello. En resumen, la conclusión es la siguiente. Este monstruo caníbal está al mismo nivel que su oponente solo por su canibalismo. Pensar en lo mucho que el villano ha aprendido a través de su atención, y estaba muy cerca de la verdad. La aldea olía a poco. Lo más probable es que los cadáveres hubieran empezado a descomponerse, y el olor lo estuviera dejando saber. Alguien hizo una pregunta a los chicos. ¿Si eran de la organización? Demon, por supuesto, no se apresuró con la respuesta. Preguntó su propio contador, preguntándose quién estaba preguntando. Detrás de ellos se encontraba una muchacha mulata. Sobre ella lucía un hermoso vestido azul con adornos blancos. Su cabello era de longitud media y de color oscuro, casi negro. La chica se presentó, mostrando sus ojos azules. Se llamaba Aisha. Había venido del último pueblo para acompañar a sus visitantes. Los invitados siguieron a la frágil muchacha. El demonio, a su vez, pensó que ella conocía el camino 100 veces mejor que su escoria compañera. En todas las aldeas se les recibía con espléndidas mesas repletas de comida y coronas de flores frescas, como si fueran los invitados más esperados. Pero Ken no podía calmarse por culpa de la chica que lo acompañaba. Le parecía muy sospechosa. Demon volvió a oler algo. Esta vez olió un fuerte olor a pescado. El guía fiel solo miraba a su amo de vez en cuando. En cuanto tuvo un momento, quiso escapar. Pero Demon no pudo escapar tan fácilmente. Enseguida se dio cuenta de que el chico quería hacer las piernas. Ahora que tiene un nuevo guía, ¿para qué va a tener uno antiguo que cada 2 por 3 le está causando problemas? ¿Por qué no vuelve a su casa? El chico estaba en el punto de mira del villano, y le dejó claro que iría con él de principio a fin. Por alguna razón, el demonio necesitaba al chico. Tras una larga caminata por los pueblos, por fin llegaron a su destino. Antes de seguir adelante, Ken volvió a intimidar a su compañero para que no huyera, dejándole solo. Los tres se dirigieron a la cabaña, construida con materiales improvisados y antorchas para iluminarla. La cabaña estaba rodeada de pequeños jardines con palmeras y otras plantas autóctonas, lo que le daba la sensación de un refugio tropical aislado. Arrodillándose, Aisha abrió la cortina e informó a su señor Dira de que los invitados habían llegado, y ahora les invitaba amablemente a pasar a la cabaña. El señor Dirka lo confirmó, invitando él mismo a los invitados a pasar al interior. El demonio expresó su honor al jefe de la aldea, lo cual era muy inusual para un villano así. ¿Quién sabe? Tal vez estaba realmente contento de conocer. El guía estaba sentado al margen tratando de averiguar qué estaba pasando. Los halagos agradaron al señor. Solo aclaró que solo tiene un poco de influencia sobre la gente. Podemos ver que su aspecto es diferente al de los demás aldeanos. Su túnica era similar a la que llevan los monjes en los monasterios budistas, solo que de color rojo y con los mismos adornos que tan a menudo se encuentran en las túnicas de los demás aldeanos. Desprendía un aire ligero y relajado, pero también cierta fuerza. Fumaba un narguile y sonreía a sus invitados, preguntando por qué habían venido. Ken tenía la corazonada de que sabía por qué, así que no hizo ninguna gracia y habló sin rodeos, sin esconderse. La organización quiere que Dir Hassan se haga miembro de su organización. Tal oferta despertó muchas emociones en el guía, sobre todo resentimiento.
¿Realmente exigió que el líder de la aldea obedeciera? ¿Y si se negaba? Tendría problemas, lo que hizo reír a Dirch. El cabecilla estaba completamente tranquilo y decidió empezar diciendo algo. ¿Pero qué es exactamente? Ha habido un alboroto reciente en su territorio. Pero ya hay muchos. ¿Cuál es? ¿Qué le está restregando a nuestro demonio? Empezó a explicar en qué se diferenciaba de los demás. Eran sus garras, que son muy feroces. Si sus guardias caen, estarán en peligro. Ken se quedó perplejo. Quiero decir, ¿hay algo tan terrorífico aquí que pueda asustar a un anciano que se ha pasado la vida comiendo serpientes venenosas? Si le está diciendo eso a su invitado, tal vez realmente no tienen defensores dignos. Pero esa batalla en la Tresta aldea lo ha estado molestando. ¿Quién podría ser tan fuerte y sanguinario? Dirka empezó a sospechar algo porque había una coincidencia asombrosa. Ese pasaje y ahora estaban en su mesa de negociaciones. Esta sospecha enfureció mucho a Ken. También se dio cuenta de por qué la organización necesitaba a este anciano. Porque haría de él un villano. Las negociaciones parecían haber fracasado. Porque si empiezas amenazando, debes ir en una dirección hasta el final. Y no preguntar lo que quiere. Ahora el cabecilla le pedía que se ocupara del problema que había expresado antes. Ken lo tomó como una especie de amenaza, pero a Dirka no le importaba lo que pensara al respecto. Bueno, el villano no podrá descansar y tendrá que ensuciarse las manos en esta mierda. Y por cierto, el cabecilla tenía algo más que añadir. Su vista era pobre y no siempre sería capaz de distinguir a su invitado de la bestia. A lo que el invitado decidió contenerse, ofreciéndole de mostrarle la punta de su espada. Así definitivamente no lo confundiría con una bestia. La posibilidad de la muerte de Ken sería el punto culminante de esta cacería, y el cabecilla declinó amablemente su oferta. También le invitó al banquete, ya que mañana ambos estarían ocupados. Quizá la sugerencia de un banquete no gustó a los invitados, y se apresuraron a marcharse, esperando no convertirse en una posible víctima. Durante la carrera, el guía sugirió que Ken había metido la pata hasta el fondo. A lo que él solo se enfadó, aclarando que no lo había hecho a propósito. Corrieron con todas sus fuerzas, pero una cadena de hierro con un gancho afilado empezó a alcanzarlos. Un poco más y algunos habrían caído, pero se recuperaron a tiempo. Huyendo cada vez más lejos, una chica voló hacia ellos, claramente queriendo hacerles daño. Serena la había visto desde la ventana mientras almorzaba en el segundo pueblo. Aterrizó beligerantemente en el suelo, lo que sobresaltó a los invitados. Y ahora estaba poniendo su lanza en el cuello del demonio, que aparentemente llevaba con ella a todas partes. Habiendo conseguido retener a los queridos invitados, Aisha se acercó a ellos tranquilamente, subrayando el hecho de la prisa de sus invitados con una sonrisa juguetona, y esperaba que los chicos tuvieran tiempo de disfrutar del banquete. Al demonio no le gustaba perder el tiempo, cosa que no ocultó. El guía, mientras tanto, se quedó detrás de él, encogido de miedo. La guerrera apuntó su lanza hacia Ken, diciendo que su rostro le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Lo vio en el alma del diablo. Ken no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Se podría pensar que estaba loca, pero el demonio parecía saber de lo que hablaba. ¿Así que ahora tiene que luchar contra esas mujeres? Podría haber sido una batalla de 2 contra 2, pero el guía temblaba de miedo y las posibilidades de que luchara eran muy dudosas. El demonio tendría que luchar por los dos, uno con un gancho de hierro, otro con una lanza. ¿Qué debe hacer? En sus manos solo había una espada y la voluntad de sobrevivir. Así que empezó a defenderse de los atacantes. Lo primero que hizo fue saltar y pedir a sus enemigos sus shurikens, que las mujeres estaban ahora tratando de servir. Lo único que hizo el guía fue gritar e intentar esconderse más lejos, en algún lugar más seguro. Cuando vio el shuriken clavado en el suelo, lo miró con admiración, como un niño ante la primera nevada. Nunca antes había visto algo así. Ken sacó su cuerda, que ya le había salvado algo más que la vida una vez, y quiso usarla de nuevo. Pero no fue así, pues la afilada lanza de la mujer la atravesó. ¿Cuál sería el resultado a este paso?